¿Servirán las reformas legales a las casas de empeño para proteger a los usuarios de engaño y usura? ¿Cuál es la perspectiva de los juicios orales a 4 años de que el Congreso aprobó la reforma penal? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La vieja tradición de la casa de empeño está más vigente que nunca, en especial en la conocida Cuesta de Enero y a pesar del riesgo para el consumidor. En los últimos años se multiplicaron en el país y ahora la economía de muchas localidades se encuentra ligada a estos negocios. Pero la poca supervisión con que operan favorece el abuso, la corrupción e incluso el lavado de dinero debido a la opacidad y a la falta de controles. Así lo vio la Cámara de Diputados. En diciembre pasado aprobó por unanimidad reformas legales para transparentar el servicio prendario y proteger al usuario del engaño, la usura y abusos que crecen con la impunidad. Las reformas, sin embargo, son insuficientes para poner orden sin una adecuada supervisión de la autoridad y el cumplimiento de los derechos de los consumidores. ¿Qué ofrece esta reforma y qué necesita para tener éxito? De este tema nos habla Araceli Aranday. No es la primera vez que con el año viejo se van nuestros ahorros y que enero llega con la incertidumbre que provoca la falta de liquidez. Vengo a empeñar cadenita, lo voy a ocupar para los estudios de mis hijos, para la inscripción. Durante el primer mes del año, cientos de personas abarrotan las casas de empeño. La mayoría busca afrontar lo urgente, pero algunos también desean iniciar un sueño anhelado. Necesitábamos para invertir en un negocio. Sea cual sea el fin, lo cierto es que la actividad de préstamo prendario aumenta durante las primeras semanas del año hasta en 40%. Entonces realmente lo que más se mueve en el país es oro. También plata, digamos metales en general. Todo el tema de relojes es algo que se utiliza mucho. Enero es un mes muy importante, sí, pero también lo que hemos visto es que el mexicano ha ido aprendiendo y ha ido evolucionando y ha ido mejorando. Hoy el empeño es considerado más como un medio de financiamiento con las bondades que tiene de tener una tasa tan baja. Actualmente la tasa de interés que se maneja en el mercado sobre la prenda empeñada varía dependiendo de la institución. Por ejemplo, la compañía Prendamex, creada en 1995, maneja una tasa de interés del 5%. Fundación Donde, que inició operaciones en 1905, ofrece el 6.64%. Nacional Monte de Piedad, considerada la primera institución de microcrédito en la historia del país, bajó su tasa de interés de 4 a 3% mensual. Todas ellas, dicen, con un porcentaje de recuperación por encima del 80%. Que el 86% de nuestros clientes recuperan sus prendas. Nuestro préstamo te da hasta 17 meses de plazo. 3 meses, 6 o más es el tiempo para recuperar la prenda. Sin embargo, la tarea a veces no es fácil. Me prestaron 8,000 pesos y tengo que pagar 12,000 y pico. Es mucho de interés. Para muchos clientes de estos servicios, los préstamos bancarios no son opción. Alguna vez tuve la experiencia de ahorrar un poco de dinero y lo dejé parado, dije pues está guardado, y el día que fui a recoger, ¿sabes qué? Los intereses se comieron a los intereses, ni me ahorro, ni gané nada y se me perdió todo. Entonces yo dije, no, yo no quiero volver a saber de los bancos. El nicho de oportunidad para este sector se ubica en poblaciones rurales, alejadas de los servicios bancarios. Nuestro préstamo promedio es de 2,000 pesos. ¿No? O sea, el tipo de gente que viene con nosotros, que es en general el segmento de la población mexicana que no está bancarizado. Sabemos que de los segmentos de la población de escasos recursos, aproximadamente el 80% de la gente no está bancarizado. Precisamente es en esos segmentos donde somos más fuertes. Ante la demanda, en los últimos años el sector ha tenido un vigoroso crecimiento. Tenemos 305 sucursales en todo el país, técnicamente en todo el país. Nos falta realmente nada más el estado de Tlaxcala, estamos por todos los demás estados.
Simplemente en este año crecimos 45 sucursales. Durante los últimos años han sido años muy dinámicos de crecimiento. Esta historia empieza con una sucursal y de ahí se ha ido exponenciado a hoy tener alrededor, un poquito arriba de 900 sucursales. Básicamente de 2 años para acá, los otros años para acá crecimos de 240 sucursales, ahorita tenemos 423 sucursales. Así básicamente, en clientes ahorita estaremos prácticamente rebasando el 1.000.000 de clientes. Sin embargo, en todo el país se ha registrado la proliferación de casas de empeño fraudulentas que realizan prácticas abusivas hacia los pignorantes, por lo que el pasado 18 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al usuario la restitución de su prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante optará por la entrega del valor del bien conforme a avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad. Los establecimientos estarán obligados a transparentar a los usuarios la tasa de interés que cobran y garantizar que los bienes no sean maltratados o vendidos antes del fin del contrato del empeño. Pero no solo está en el contrato, si tú vas a nuestras sucursales, tenemos impreso y visible todas las condiciones y las reglas del juego para que los clientes tengan la mejor claridad del negocio. La reforma, que fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor, prevé multas que variarán de los 600 pesos a los más de 2.400.000 pesos para quien incumpla las nuevas disposiciones de operación. El auge de las casas de préstamo se explica por la baja penetración de la banca formal para el financiamiento masivo, así como por el desempleo y el trabajo informal entre los mexicanos. Además, los consumidores no acuden a las instituciones financieras por el costo de los servicios y la falta de confianza hacia los bancos. En cambio, los prendarios exigen menos requisitos y no se registran en el buró de crédito, aunque tienen más riesgos. La mayor regulación de este negocio es un paso importante para proteger a los usuarios, pero hay dudas de que la Procuraduría Federal del Consumidor sea la adecuada para supervisarlas y se debate si la responsabilidad debería ser de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La denuncia ciudadana aquí también será clave para que la autoridad pueda actuar contra abusos, violaciones a la norma oficial de información comercial y el fraude de empresas fantasma que roban sus bienes a los pignorantes. ¿Las reformas a la ley para regular las casas de empeño son suficientes para evitar abusos a los consumidores? Mira, yo te empezaré diciendo que no hay ley inviolable. Las casas de empeño están reguladas fundamentalmente por la Profeco, no por la Conducef. Es la Secretaría de Economía, la Profeco, las que atienden y regulan y tienen injerencia en este tema. ¿De que se van a reducir estos atropellos? Sí. Yo creo que para que esto se reduzca, se requieren de medidas y acciones. Yo creo que entonces en ese sentido se requiere transparencia, acceso a la información, conocimiento y educación financiera. En una escala del 1 al 10, ¿dónde ubicarías el beneficio de esta ley para los usuarios? Ok, en una escala del 0 al 10 yo le daría un 8. En el espacio que falta para llegar a la calificación óptima, ¿cuáles son las medidas adicionales que tendrían que implementarse? Mayores elementos para brindar esta información de alguna manera. Ranquearlas, calificarlas, ponerles palomita, ponerles crucecita, generar un registro muy detallado y nos meteríamos con una parte muy delicada, ¿no? Porque yo te aseguro que todo el mundo se va a poner nervioso y que no es la idea si decimos es que hay que limitar los costos o el interés que pagas
por o en una operación prendaria. Hijos. Y sí es cierto. Hoy están sujetos al mercado, ¿verdad? Están sujetos al mercado. Nada más que, y eso es importante lo que dices, nada más que, acuérdate que la información en el mercado es muy importante. Si no existe información, vamos a hacer un símil. Si la información no es eficiente, es como si tú estuvieras en un monopolio. Si no hay otra información, a la casa de empeño que tú llegues, es la única que existe para ti. Y te puede poner el costo altísimo. Si tú tienes información que la de junto, o la de la otra esquina, o la de la otra colonia, es más barata, empieza a haber un poco de competencia. Y si tú tienes la información de toda la colonia, de toda la delegación, de todo el municipio, de todo el estado, pues es más fácil que tú escojas al menos, o que busques la mejor solución. ¿Cómo dimensionar el tamaño de este negocio en el país? Tenemos si no me equivoco, son 1,100, entre 1,000 y 1,100 municipios con presencia bancaria. ¿Cuántos municipios hay en este país? 2,500. Es decir, que podríamos decir que en más de la mitad del país existen. Y que los bancos, o que las entidades, por lo menos los bancos, no existen en la mitad de este país. ¿La falta de inclusión financiera es lo que explica el auge, el incremento de las casas de empeño? Suponte que tú llegas a un municipio y en un OXXO puedes hacer una transacción de Bancomer. En un OXXO. Y sales, y además coincide con que está en la gasolinera. Entonces, qué padre, llego a una gasolinera, me cargan gasolina, me compro mis cigarros y deposito o hago un retiro. Y saliendo de la gasolinera, te encuentras Casa de Empeño Juanita Pérez. ¿A dónde crees que va a ir la gente que vive en ese municipio? Va a ir, yo estoy casi seguro, que va a ir a la Casa de Empeño Juanita Pérez. Cuando tiene, en estricto sentido o en teoría, a los servicios de Bancomer en el OXXO. Primero, yo creo que no conoce. Y ese desconocimiento lo lleva a que le dé miedo a lo mejor entrar, si le da miedo entrar a un Bancomer a depositar, o lo ven feo, o no lo van a atender, o no tienen los recursos, lo que tú quieras, pensemos en lo que queramos. Pues mucho menos va a entrar a un OXXO. Dice, ¿cómo en un OXXO le voy a depositar a Bancomer? ¿Qué tal si no llega mi dinero? Entonces, bancarizar no quiere decir lo mismo que incluir financieramente a las personas. Los mercados negros se te generan cuando los formales son inflexibles, ¿no? Y si tú no haces algo, van creciendo, ¿eh? Si tenemos servicios bancarios, servicios financieros, costosos, ineficientes, poco transparentes, damos pie a que crezca una amalgama y rara, ¿no? Entonces, y podemos hacer 1000 leyes para cuadrar esta amalgama, para tratarla de evitar. No la vamos a poder contener, más que con haciendo crecer, dándole acceso a información a la población a lo otro. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿cuál es el balance y perspectiva de los juicios orales a 4 años de que el Congreso aprobó la reforma penal? El acceso de todos a una justicia ágil, oportuna y equitativa es de los mayores pendientes que tiene el país para recuperar la paz y la seguridad. Desde 2008, México se embarcó en una reforma que cambia radicalmente la procuración de justicia con un nuevo sistema de juicios orales. Pero su aplicación es lenta y la calidad heterogénea. A 4 años de que venza el plazo para ponerlos en marcha, el avance apenas alcanza el 10% de los estados. Y en 2013, el presupuesto para su implementación será prácticamente igual al del año pasado. Los plazos perentorios de la reforma alcanzan a la Federación y los estados que justifican el retraso en la falta de recursos para la construcción, por ejemplo, de salas de juicios orales
como las que fueron presentadas en el Distrito Federal esta semana. La implementación es también cuestión de voluntad política. El nuevo gobierno sostiene que es una prioridad, aunque apenas se refleja en los recursos para avanzar más rápido en 2013. ¿Cuál es el balance y perspectiva de los juicios orales a 4 años de que el Congreso aprobó la reforma penal? De este tema nos habla Rubén Rojas en el siguiente reportaje. Faltan solo 3 años y medio para que vence el plazo contemplado en la Reforma Constitucional de Justicia Penal de 2008 a fin de establecer en todo el país el nuevo sistema acusatorio y con ello los juicios orales. Pues quizá una cuarta parte, un poco más quizá de la población mexicana se encuentra ya en un esquema acusatorio y oral. 3 estados de la Unión, 3 estados de la República Mexicana se encuentran operándolo en todo su territorio y efectivamente en los delitos del fuero común correspondiente. En el orden que te comento, bueno, pues están Chihuahua, Morelos y el Estado de México. De acuerdo con un balance realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los resultados hasta ahora no son alentadores, pues en operación parcial se encuentran 8 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Y falta muchísimo, o sea, porque falta de luego la preparación de los jueces, porque no cualquier juez puede llevar un juicio oral. Falta de luego los recursos materiales. En muchos lugares no hay sala de audiencias. Y bueno, lo vemos como es errático esto. Solo 25% de los mexicanos tiene acceso al nuevo sistema acusatorio y a los juicios orales, además únicamente para algunos delitos que corresponden a los ilícitos de menor impacto. Hay otras entidades federativas en las que, si bien es cierto, se considera la reforma para todos los delitos, pues tan solo están en ciertas áreas de la geografía estatal, y encontramos el caso de Nuevo León, que está en todo el territorio estadual, sin embargo, en ciertos rubros. Materialmente no lo está en todos, en algunos delitos. Colima abrió su primera sala de juicio oral en 2012, mientras que en enero de este año, Querétaro inició con los juicios orales en materia mercantil, y durante el 2013 los estados de Coahuila, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala prevén comenzar con este nuevo esquema. Sonora contempla los juicios orales para 2014. Baja California Sur, Hidalgo y Tabasco apenas esperan la entrada en vigor de su nuevo Código Estatal de Procedimientos Penales de tipo acusatorio. En Campeche se destinaron 242 millones de pesos para capacitación e infraestructura, y el Poder Judicial de Jalisco anunció en días recientes la construcción de 2 salas de juicios orales en espera de que el Congreso local apruebe las reformas necesarias para la implementación del sistema de justicia. El caso del Distrito Federal merece una mención aparte. Apenas en octubre de 2011 iniciaron operación los juzgados orales en el Reclusorio Sur en materia penal. La experiencia no se replicó sino hasta el pasado 7 de enero, cuando se inauguraron 20 salas de este tipo, pero en materia mercantil y civil. Este juicio oral civil acaba de entrar en vigor el 1 de enero, pero antes de que entrara en vigor ya tiene 2 reformas fuertes porque venía mal. Entonces se está trabajando mediante el método de ensayo-error. O sea, es un proyecto que no son muy buenos y después se corrige en la vacatio legis. La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país con este tipo de juzgados, que deberán desahogar más de 17,000 juicios pendientes. Que la Ciudad de México no tendrá una implementación apresurada, sino una implementación como lo que acabamos de observar, en salas perfectamente adecuadas, con personal también perfectamente capacitado. Para la capital del país el reto es enorme, pues la carga de trabajo es de más de 300,000 asuntos por año. Es decir, concentra el trabajo de al menos 10 tribunales estatales. Se requieren más de 100 salas de juicios orales y la construcción de edificios completos en cada uno de los 5 reclusorios del Distrito Federal, lo que en términos financieros representa una inversión superior a los 11,000 millones de pesos. No hay un producto normativo terminado, como lo es en otras entidades federativas, aunque ya hay varias propuestas, varios modelos, muy interesantes todos ellos, pero bueno, pues también el Distrito Federal representa una complejidad diversa de las diversas latitudes de México. Por último, hay entidades federativas cuyo avance es poco o nulo: Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
En este último caso, en julio de 2007, el Congreso local reformó el Código de Procedimientos Penales y estableció los juicios orales sumarios, pero sin apegarse al sistema que establece la reforma constitucional de 2008. En la construcción de la democracia de la última década, se relegó la tarea de reformar la justicia. Y ahora podrían pasar otros años más antes de ver un cambio profundo en el sistema penal. Como senador, el nuevo procurador federal, Jesús Murillo Caram, fue un impulsor de la reforma de 2008. También es de los funcionarios que con más dureza han criticado el estado del sistema de la justicia que dejó la administración anterior. Cabe recordar que el Pacto por México del nuevo gobierno y los principales partidos recoge entre sus compromisos tomar las medidas necesarias para instaurar el nuevo modelo de justicia, así como para implementar un solo código penal y de procedimientos penales en todo el país. La justicia siempre una asignatura pendiente. ¿Cuál es la trascendencia de la reforma penal? Yo creo que esta reforma, junto con otras dos que se aprobaron un poco después, el año pasado, la de Derechos Humanos y la de Amparo, constituyen la revolución jurídica más importante que el país ha tenido desde que se aprobó nuestra Constitución actual. Sí es una transformación de instituciones y, lo más importante, de la forma en que entendemos o debemos entender y utilizar el derecho. Su implementación es complicada por lo mismo. Llevamos ya 4 años desde que se aprobó la reforma penal. Sí. Si tuviéramos que calificarla en una escala del 1 al 10, ¿qué grado de avance crees que lleve? Estamos, yo creo que entre el 6 y el 7, Pepe, porque además hay que recordar que no es una implementación, son 33 procesos de implementación. A diferencia de otros países que han hecho lo mismo, en México lo que pasa es que cada entidad federativa debe de llevarla a cabo con todo lo que esto implica en todas las instituciones involucradas y además los poderes federales para la justicia federal. 6, 7, vamos apenas de panzazo. 6, yo creo que es un poquito arriba de la mitad y justamente el plazo estamos prácticamente en la mitad. Y además, hay que decir otra cosa, muchos de los estados que todavía no te estoy calificando como de avances, pues ya iniciaron cosas para próximos meses o años poder estar también dentro del grupo de los estados que ya están implementando. Para marzo de este año probablemente habrá cerca de 14 estados, lo que estamos hablando es un poco de la tercera parte del país ya implementando. Pero 14 estados en el que la implementación no es total. No, no es total. En este momento hay 3 estados que están implementando de manera total. Chihuahua, Estado de México y Morelos. Pero hay estados que durante este año van a terminar también cubriendo todo su territorio para pasar a esa parte. El que lo hagan gradualmente no es necesariamente malo, es un asunto presupuestario, puesto que sí requiere de altos niveles de inversión el poder implementar esta reforma, y 2, porque también van probando y van ajustando la manera en que esta reforma va llevándose a cabo y van retomando juicios que ya estaban en proceso o los juicios nuevos. ¿Cuáles dirías 2 elementos que son los que más han retrasado o hacen más lenta la implementación de esta reforma? La primera y más importante, yo creo que la voluntad política, y con esto me refiero a la voluntad política federal. A pesar que fue una reforma que la administración anterior aprobó y echó a andar, la verdad de las cosas es que con otros temas, particularmente el de la seguridad pública, no se convirtió en la prioridad que debía haber tenido para verdaderamente ser muy contundente la manera de establecer e implementar esta reforma. Y el segundo lugar, vinculado con pues es el asunto presupuestal. Si bien la propia reforma en uno de sus artículos transitorios establece la obligación de que cada congreso en cada una de las entidades federativas haga, digamos, su apartadito para poder echar a andar la reforma, también están esperando que desde el punto de vista federal o de los poderes federales haya un apoyo, y lo hay a través de distintos programas, pero ha sido limitado para poder los estados transitar y tener los recursos suficientes que requieren. Cuando hablas de voluntad política, inevitablemente pensamos en el nuevo gobierno. La meta que presenta para este año, para la implementación, es avanzar hasta un 14%. ¿Eso qué es? ¿Ambicioso, no ambicioso? No, eso no es meta, eso ya es un resultado que se está dando, digamos, en este año. En marzo de este año vamos a tener eso porque ya los estados están en ese proceso. No es que haya meta, cada entidad federativa puso la suya o tiene su plan, digamos, de implementación. Este gobierno, lo que podemos decir de bueno es que sí tiene toda la idea, por lo menos, y así lo ha manifestado retóricamente, de apoyar con todo y de fortalecer el proceso de implementación. ¿Por qué lo digo? Porque el punto 17, por ejemplo, del Pacto por México es justamente fortalecer la implementación de esta reforma, cosa que es una muy buena noticia. Sin embargo, no se refleja en el presupuesto de este año, que prácticamente es igual
al que se había asignado el año pasado. Así es, en este año no hay particularmente un aumento, vamos a ver si en los subsidios que se dan a través de otros programas quizá lo hay. En este momento el presupuesto que se está asignando tanto para la operación del órgano implementador, que también vamos a ver cómo acaba estructurado y en qué lugar, si queda igual o no, como para los subsidios que el propio órgano da a través de un programa en que los estados ponen a consideración sus proyectos para recibir un subsidio y poderlos echar a andar. Podríamos, en ese sentido, terminar 2013 con el 30% de los estados con la reforma implementada y quedarían 4 años para 3 años para llegar al otro 70% que falta. ¿No es dejar o relegar el problema de la justicia? No es relegar, la verdad de las cosas, no sé si es un asunto cultural en México o en muchas otras partes del mundo, el dejar las cosas siempre para el final. Yo soy optimista, creo que vamos avanzando, donde tendremos que poner el ojo en los avances de los poderes federales. Que ahí no se ha avanzado quizá de la manera suficiente, cuando muchas veces en otros temas, pues primero vemos los avances federales y luego vemos cómo se replican las entidades federativas. Aquí la verdad es que tenemos mucho más avance en entidades federativas que lo que han hecho los poderes federales, bajo el argumento que no hay un código procesal federal todavía y que ahora se está discutiendo si ese código federal en realidad va a ser tipo único para todo el país. Así es. Pero ahí los poderes federales se han detenido. Yo quisiera ver, y creo que lo vamos a ver este año, decisiones importantes y avances importantes en el nivel federal. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerde que la agenda la hacemos todos con sus temas y que puede enviarlos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.